Evangelio de hoy, martes, 18 de marzo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 23, versículo 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a los discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan. Pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros. Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes. Y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí. Porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros. Porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos. Al escuchar este pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. Vemos cómo Jesús nos invita a reflexionar sobre la coherencia en nuestra vida cristiana. Jesús se dirige a las multitudes y a sus discípulos, reconociendo la autoridad que los escribas y fariseos tienen en la sociedad de su tiempo. Nos dice, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. En otras palabras, los escribas y fariseos ocupaban el lugar de enseñanza y transmisión de la ley de Dios. Eran los encargados de guiar al pueblo en la comprensión de la voluntad divina. Y su papel era de suma importancia. Sin embargo, Jesús no se limita a reconocer su autoridad. Al mismo tiempo, nos advierte sobre una gran contradicción en su comportamiento. Les dice a sus discípulos y a las multitudes: hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras. Porque dicen una cosa y hacen otra. En estas palabras, Jesús nos señala la incoherencia de los escribas y fariseos. Aunque tienen el poder de enseñar la ley de Dios, no la practican en su vida diaria. Es fundamental que entendamos que la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos es esencial en nuestra vida cristiana. No basta con hablar de la fe, de la justicia, de la compasión. Si nuestras acciones no reflejan lo que proclamamos. Jesús no solo nos invita a escuchar su palabra, sino a vivirla con autenticidad. Como cristianos, nuestra vida debe ser un testimonio de lo que creemos. No podemos vivir en contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos, ya que la auténtica fe se demuestra con obras concretas. Es triste ver cómo a veces, en nuestra vida cotidiana, caemos en la tentación de aparentar ser más justos, más piadosos, o más buenos de lo que realmente somos. A veces nos olvidamos de que la verdadera medida de nuestra fe no está en las palabras que pronunciamos, sino en cómo vivimos esas palabras. Y, lamentablemente, a menudo caemos en el mismo error de los fariseos, quienes predicaban la ley de Dios pero no la practicaban. Jesús denuncia con dureza esta actitud. Él nos llama a vivir con humildad y autenticidad. Nos invita a que, como discípulos suyos, seamos coherentes en todo lo que decimos y hacemos. No busquemos, como los fariseos, la gloria de los hombres, sino que busquemos la gloria de Dios en todas nuestras acciones. Este pasaje nos reta a examinar nuestra vida, a buscar la coherencia entre nuestra fe y nuestras obras. Si nos llamamos cristianos, si nos decimos discípulos de Jesús, debemos ser ejemplos de lo que enseñamos.
No se trata de hacer solo lo que es conveniente para nuestra imagen, sino de vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, sin que nuestra vida se vea empañada por la hipocresía o la doble moral. Este es el reto que Jesús nos plantea en este pasaje. Vivir la fe con autenticidad, predicar con el ejemplo y no solo con palabras. Que podamos ser conscientes de nuestras debilidades. Y pedirle a Dios la gracia de ser coherentes en nuestra vida cristiana. Solo de esa manera podremos ser verdaderos testigos del amor de Cristo en el mundo. Por otro lado, hermanos y hermanas, en la segunda parte del Evangelio, Jesús denuncia con firmeza la actitud de los escribas y fariseos, quienes, aunque aparentan ser justos y piadosos, buscan en realidad la gloria humana y el reconocimiento. Nos dice: les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que los saluden en las plazas y ser llamados Rabí por la gente. Estas palabras nos llama a reflexión sobre nuestras motivaciones y el peligro de buscar el reconocimiento de los demás por encima del servicio a Dios. Jesús nos muestra cómo la vanidad y el deseo de poder pueden corromper nuestro corazón. En la época de Jesús, los escribas y fariseos se destacaban por su deseo de ser reconocidos como figuras importantes en la sociedad. Querían que la gente los mirara con admiración y respeto, buscando siempre el primer lugar, el asiento de honor, la atención de las multitudes. Este afán de protagonismo, de ser admirados y halagados, los llevaba a perder el verdadero sentido de su misión como guías espirituales del pueblo. De esta manera, Jesús nos recuerda que el servicio a Dios no debe ser una búsqueda de gloria personal ni de prestigio. No se trata de que los demás nos alaben por nuestras buenas acciones o por nuestra piedad. El auténtico discípulo de Cristo no busca ser el centro de atención, sino que busca humildemente hacer la voluntad de Dios, sin esperar nada a cambio. La vida cristiana no consiste en poner el foco sobre nosotros mismos, sino en ponerlo en Dios y en los demás. Es fácil caer en la tentación de buscar el reconocimiento en la iglesia, en el trabajo, en nuestra comunidad o incluso en nuestras propias familias. Queremos que nos vean como buenos cristianos, como personas de fe, como aquellos que siempre tienen una palabra sabia o un buen consejo. Pero Jesús nos advierte: el peligro de este deseo de ser reconocidos es que podemos llegar a perder nuestra humildad. Y lo que es peor, podemos caer en la trampa de hacer las cosas para nuestra propia gloria, no para la gloria de Dios. El Señor nos llama a una vida de servicio. No se trata de ocupar los primeros puestos ni de ser llamados rabí o maestro por la gente. En el reino de Dios, los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. La verdadera grandeza no está en recibir alabanzas de los hombres, sino en servir con humildad, con generosidad, sin buscar que se nos reconozca. Jesús mismo lo vivió así. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Hermanos y hermanas, debemos preguntarnos: ¿en qué áreas de mi vida busco reconocimiento o gloria personal? Es necesario examinar nuestras intenciones y preguntarnos si estamos actuando para la gloria de Dios o para nuestra propia satisfacción. Jesús nos llama a cambiar nuestra visión del servicio. No se trata de ser grandes en los ojos del mundo, sino de ser pequeños ante Dios. El discípulo de Cristo debe ser humilde, no buscando el primer lugar, sino dispuesto a servir a los demás en lo que sea necesario. No hay mayor honor que ser siervo de Dios y de los hermanos, especialmente de aquellos que más lo necesitan. La humildad es la clave para entrar en el reino de los cielos. A lo largo de este pasaje del Evangelio, Jesús nos presenta un contraste entre la actitud de los fariseos y la verdadera actitud que Él espera de nosotros como sus discípulos.
Después de advertir sobre la vanidad y el deseo de reconocimiento, Jesús nos muestra el camino hacia la verdadera grandeza, la humildad y el servicio. Nos dice, el mayor de ustedes sea el servidor de todos. Este es un principio fundamental del reino de Dios. En el mundo, la grandeza se mide por el poder, el dinero y la influencia. Pero en el reino de Dios, la verdadera grandeza se mide por la capacidad de servir a los demás con humildad y amor. Este mensaje de Jesús es un llamado a cambiar nuestra forma de ver la vida y la manera en que nos relacionamos con los demás. No se trata de buscar ser los primeros, de ascender en la jerarquía social o religiosa, sino de ser los últimos, de ponernos al servicio de los demás sin esperar recompensas ni reconocimiento. Jesús no nos invita a renunciar a nuestra dignidad, sino a vivir esa dignidad a través del servicio. La verdadera grandeza está en amar y servir a los demás, en poner nuestras habilidades, tiempo y recursos al servicio de los más necesitados. Es una llamada a imitar a Jesús, quien, siendo Dios, se hizo hombre y vino a servirnos, no a ser servido. Para entender más profundamente este principio, podemos mirar al ejemplo de San Francisco de Asís. San Francisco, al igual que Jesús, eligió vivir en pobreza, abrazando la humildad y la sencillez. No buscaba ser adulado ni reconocido por su vida santa, más bien, dedicó su vida a servir a los pobres y a los enfermos, viviendo con ellos y como uno de ellos. Su lema fue, hazme un instrumento de tu paz. Y en cada una de sus acciones, buscaba imitar a Cristo en su entrega a los demás. San Francisco entendió que la verdadera grandeza radica en vaciarse de uno mismo, en despojarse del ego y vivir para los demás. Otra figura que refleja este mismo ideal es Santa Teresa de Calcuta, quien pasó su vida sirviendo a los más pobres entre los pobres. Santa Teresa decía que ella no hacía grandes cosas, sino cosas con gran amor. En su labor con los más necesitados, nunca buscó reconocimiento ni aplausos. Su único objetivo era servir a Cristo en el rostro de los más desamparados. Su vida fue un testimonio viviente de que la verdadera grandeza no radica en el reconocimiento humano, sino en hacer de nuestra vida un servicio desinteresado a Dios y a nuestros hermanos. Jesús, en su vida, nos mostró cómo vivir esta verdadera grandeza. En la última cena, antes de ser entregado, se arrodilló y lavó los pies a sus discípulos. Un acto que en su tiempo era reservado a los esclavos. Él, siendo el maestro, no dudó en adoptar una postura de servicio. Al hacerlo, nos enseñó que la grandeza no está en ser servido, sino en servir. El amor y la humildad son los valores fundamentales en el corazón del Evangelio. Y estos son los valores que debemos imitar si realmente queremos seguir a Jesús. Este llamado de Jesús es también un desafío a nuestra sociedad actual, donde muchas veces la competencia, la acumulación de poder y la búsqueda del éxito personal parecen ser los objetivos principales. El Señor nos recuerda que en su reino, el mayor es el que sirve con humildad. El que no busca su propio beneficio, sino el bienestar de los demás. Jesús, al igual que San Francisco y Santa Teresa, nos llama a ser instrumentos de paz y de amor. A servir con generosidad sin esperar nada a cambio. En este servicio desinteresado, encontramos nuestra verdadera grandeza y nuestra verdadera felicidad. En nuestra vida diaria, podemos aplicar esta enseñanza en las pequeñas cosas. Tal vez no todos estamos llamados a una vida de pobreza, o a servir en situaciones extremas como lo hicieron estos santos. Pero todos estamos llamados a poner nuestras habilidades y talentos al servicio de los demás. Ya sea en nuestra familia, en nuestra comunidad o en nuestra iglesia. Podemos ser humildes servidores de Cristo, haciendo de nuestra vida un testimonio de amor y generosidad.
Hermanos, si deseamos ser verdaderos seguidores de Jesús, debemos dejar de lado las ambiciones egoístas y vivir para servir a los demás con humildad. En este servicio está la verdadera grandeza que Jesús nos invita a abrazar. En esta parte del Evangelio, Jesús continúa hablando de los fariseos y su actitud hacia la ley. Pero nos muestra también lo que no debemos hacer como sus seguidores. Nos dice, ustedes imponen cargas pesadas e insoportables sobre los hombros de los demás, pero no las mueven ni con un dedo. Con estas palabras, Jesús nos advierte contra el peligro del legalismo vacío. Aquel que se enfoca solo en las reglas externas sin atender el corazón de la ley, el amor y la justicia. Este tipo de legalismo es una tentación que hemos visto a lo largo de la historia de la Iglesia. Y que, lamentablemente, sigue presente en muchos aspectos de nuestra vida cristiana. Los fariseos y escribas eran expertos en conocer las leyes, pero su corazón estaba lejos de Dios. No estaban dispuestos a cambiar ni a mejorar sus vidas. En lugar de eso, se conformaban con observar las normas externas de la religión, sin interiorizar el verdadero espíritu de la ley. Jesús nos recuerda que las leyes de Dios no son cargas pesadas que debemos cargar con amargura, o que debemos imponer a los demás sin compasión. Las leyes de Dios son una guía de amor, que nos ayudan a vivir según su voluntad y a construir una sociedad más justa y compasiva. Cuando nos enfocamos solo en la observancia externa, sin tener en cuenta el amor y la misericordia que deben caracterizar nuestras acciones, estamos cayendo en el mismo error de los fariseos. El legalismo vacío no solo ocurre cuando imponemos reglas a los demás, sino también cuando nos juzgamos a nosotros mismos únicamente por nuestra capacidad de cumplir las normas. Esto puede llevarnos a un sentimiento de orgullo, cuando creemos que cumplimos perfectamente con todo lo que se espera de nosotros, o a un sentimiento de desesperación cuando no logramos cumplir todas las exigencias. En ambos casos, nos estamos perdiendo el corazón del Evangelio. La gracia de Dios que nos llama a amar, no solo a cumplir reglas. El amor al prójimo es la clave que desbloquea el verdadero sentido de la ley. Jesús vino a recordarnos que el primer mandamiento es amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Toda la ley y los profetas se resumen en este amor, y si no lo vivimos en nuestra vida cotidiana, las leyes se convierten en una carga pesada, como lo advierte el Señor en este Evangelio. Un ejemplo claro de cómo el legalismo puede desvirtuar la verdadera intención de la ley lo vemos en la parábola del buen samaritano. Los levitas y sacerdotes, que eran los encargados de enseñar la ley y de mantener la pureza religiosa, pasaron de largo junto al hombre herido. Porque según la ley, tocar a una persona herida podía hacerles impuros. En cambio, fue un samaritano, considerado un hereje en la época, quien tuvo compasión y cuidó al herido, mostrando que el amor y la misericordia son los verdaderos cumplimientos de la ley. Nosotros, como discípulos de Cristo, estamos llamados a vivir un amor que se va más allá de la letra de la ley. Un amor que se refleja en nuestras acciones diarias hacia el prójimo. No debemos caer en la trampa de la religión vacía, que se enfoca solo en el cumplimiento externo de normas y tradiciones, mientras el corazón sigue sin transformarse. El verdadero cristiano es aquel que, al conocer la ley, la vive con el corazón lleno de amor hacia Dios y hacia los demás. Es una llamada a la conversión interior, a permitir que el Espíritu Santo nos transforme y nos haga cada vez más semejantes a Cristo. Por tanto, como creyentes, debemos hacer una revisión de nuestra vida. Es importante que revisemos nuestra forma de vivir la fe, para que no caigamos en la trampa del legalismo vacío, sino que busquemos siempre vivir la ley con un corazón sincero, lleno de amor y de deseos de hacer el bien, siguiendo con la enseñanza de Jesús.
Él también hace una advertencia contra el abuso de poder y la vanidad en los liderazgos religiosos. Nos dice, no dejen que los llamen rabí. Porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen Padre a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el que está en los cielos. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su Maestro, el Cristo. Con estas palabras, debemos entender la autoridad y el liderazgo en la Iglesia y en la vida cristiana. El liderazgo cristiano, según las enseñanzas de Jesús, está completamente alejado de las formas de liderazgo del mundo. En nuestra sociedad, los líderes son aquellos que dominan, que imponen su poder sobre los demás y que buscan reconocimiento y prestigio. Sin embargo, en el reino de Dios, el liderazgo no se trata de controlar o dominar, sino de servir, guiar con humildad y dar ejemplo de amor y entrega. El llamado a la humildad en el liderazgo es fundamental para todo cristiano, especialmente para aquellos que han sido llamados a servir en la Iglesia, como sacerdotes, obispos, diáconos y catequistas. Nos recuerda que la verdadera autoridad no proviene del título o de la posición que ocupemos, sino de nuestra capacidad para amar, servir y hacer la voluntad de Dios. La autoridad cristiana se basa en el servicio, no en el reconocimiento público ni en el poder que se puede ejercer sobre los demás. El Papa Francisco ha insistido en varias ocasiones en esta visión del liderazgo. Nos habla de un liderazgo pastoral que no se basa en el poder, sino en la cercanía y la escucha. Los líderes deben estar dispuestos a acompañar a las personas en sus luchas diarias, a mostrar compasión y a compartir las alegrías y tristezas de la comunidad. Un líder cristiano debe ser ante todo un servidor, dispuesto a dar su vida por el bien de los demás, tal como hizo Cristo. El ejemplo más grande de este tipo de liderazgo es Jesucristo mismo. En la última cena, antes de la traición, Él se inclinó y lavó los pies de sus discípulos, un acto reservado para los siervos. Si el mismo Cristo, el Hijo de Dios, no tuvo problema en humillarse de esa manera, ¿cómo podemos nosotros, que somos imperfectos y pecadores, buscar el reconocimiento y el honor? Jesús nos enseñó que el que quiere ser grande debe hacerse pequeño, el que quiere ser el primero, debe hacerse el último. La humildad también es clave para cualquier cristiano que ejerza algún tipo de autoridad, como padres, maestros o líderes en cualquier ámbito. La humildad debe ser la actitud que prevalezca en nuestras decisiones y en nuestra relación con los demás. Cuando alguien ocupa una posición de liderazgo, debe recordar siempre que su verdadera misión no es hacer que otros lo sigan por el poder que ostenta, sino por el ejemplo de amor y sacrificio que da. Al igual que Jesús, debemos vivir la autoridad como una oportunidad para servir, para acompañar a los demás en su camino hacia Dios, y no como una ocasión para exaltar nuestro ego. La humildad en la autoridad es una virtud que se cultiva en el corazón. Requiere que dejemos de lado la tentación de la fama, la adulación y el poder, y que nos recordemos constantemente de que el único líder verdadero es Cristo. Él es el que debe guiarnos, y nosotros debemos seguirlo con fidelidad y amor. Los santos, en su vida, nos muestran cómo vivir esta humildad en el liderazgo. San Juan Pablo II, por ejemplo, siempre insistió en la importancia de la cercanía y la humildad en el servicio. A pesar de ser uno de los papas más influyentes de la historia, se destacó por su cercanía con las personas, su sencillez y su dedicación a la oración. Él entendió que el liderazgo en la Iglesia no es un lugar de poder, sino un lugar de servicio, donde se pone el bien de los demás antes que el propio. De igual manera, San Francisco de Asís, quien comenzó su vida buscando fama y reconocimiento, se dio cuenta que la verdadera grandeza estaba en seguir a Cristo en la pobreza, en el servicio y en la humildad.
San Francisco entendió que el verdadero líder no es el que manda, sino el que se hace pequeño y humilde para que Cristo pueda actuar a través de él. La humildad, entonces, no es solo una virtud que debemos practicar, sino una forma de vivir nuestra fe y nuestra relación con Dios y con los demás. Si deseamos ser buenos cristianos y buenos líderes en la vida cotidiana, debemos ser conscientes de que el poder no viene de nuestros títulos o posiciones, sino de nuestra capacidad de servir a los demás con amor y dedicación. En este servicio está nuestra verdadera autoridad y grandeza. Al concluir este pasaje del Evangelio, Jesús nos recuerda cuál es el camino hacia la verdadera grandeza en el reino de Dios. El que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. En el mundo, la grandeza a menudo se mide por la acumulación de poder, riqueza o fama. Las personas que están en lo más alto de la sociedad son las que más admiración reciben. Aquellas que logran imponer su autoridad sobre los demás. Que dominan en sus trabajos, en sus hogares o en la política. Sin embargo, Jesús subraya que este tipo de grandeza no tiene valor ante los ojos de Dios. El reino de Dios no funciona como el reino del mundo. Este principio contrasta radicalmente con lo que nuestra sociedad valora. En lugar de buscar el reconocimiento y el aplauso de los demás, Cristo nos llama a buscar la humildad, a reconocer que todo lo que tenemos y somos es don de Dios. Y que nuestra verdadera grandeza no se mide por el poder que ejerzamos sobre los demás, sino por la disposición a servirles con amor y generosidad. Finalmente, la humildad es una gracia que necesitamos pedir a Dios. Vivir según el ejemplo de Cristo, en humildad y servicio, es una tarea diaria. No es fácil, ya que nuestra naturaleza humana tiende a buscar el reconocimiento y el poder. Sin embargo, al seguir a Cristo y permitirle que trabaje en nosotros, podemos lograr una vida más plena y auténtica. La grandeza en el reino de Dios no se mide por lo que acumulamos o por lo que logramos, sino por cómo amamos y servimos a los demás con humildad y generosidad. El llamado a la humildad es, por tanto, un llamado a la conversión continua. A ir transformando nuestro corazón para que se asemeje más al corazón de Cristo. Al vivir esta humildad, podemos experimentar la verdadera libertad y alegría que solo se encuentran en el servicio y el amor desinteresado. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.